Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están niños, niñas? Soy el profe Simba y vamos a ver las clases de verbo. Fíjate, clases de verbos. Mira, vamos a tener cuatro clases, pero antes de explicártelas, te voy a explicar algunos conceptos que nos van a ser muy útiles para poder reconocer a los verbos. Mira, entonces, en primer lugar, ¿qué son los verbos? Los verbos van a ser la acción en sí misma. Fíjate, vamos a ver estas oraciones. Mira, ella baila. ¿Cuál es la acción? Bailar. Ese es el verbo. Los niños resultaron ilesos. ¿Cuál es la acción? Resultaron. Ese es el verbo. Puedes ver que los verbos están aquí marcaditos con esa línea. Mi mamá cocina delicioso. ¿Cuál es el verbo? Cocinar, cocina, ¿no? Muy bien. Entonces, tú ya conoces tal vez cómo reconocer el sujeto y el predicado, ¿no? Porque eso nos va a ser muy útil. Bueno, aquí te ayudo con el predicado. El predicado es la acción completa del sujeto. ¿Recuerdas que te dije que el verbo es simplemente esa palabrita, que es la acción? Mira aquí, Carlos come manzanas. Entonces mi verbo es come. Ese es el verbo. Pero el predicado va a ser, por decirlo, la acción completa. Mira, ¿qué come Carlos? Come manzanas. Entonces todo esto es el predicado. Y el sujeto es quien realiza la acción. Carlos. Muy bien. Entonces el predicado es mi verbo completo, por decirlo, mi acción completa, mejor dicho. Come manzanas. Entonces, una vez tú encuentres tu verbo, muy usualmente a la derecha todo eso va a ser el predicado. Entonces yo encontré mi verbo, entonces a la derecha todo es mi predicado. Ese es el predicado. Muy bien. Profe. Y bueno, ahora vamos a ver otra cosa. El objeto directo. Mira, es el sustantivo pronombre sobre quien recae la acción. No entiendo muy bien, profe. Volvemos a mi ejemplo para que lo entiendas. Mira, Carlos come manzanas. Reconocimos el sujeto, reconocimos el predicado. Y el verbo también, ¿no? El verbo es come. Profe, ¿y aquí hay objeto directo? Sí hay objeto directo. ¿Por qué? Porque mira, Carlos come. ¿Y sobre quién recae la acción? ¿Qué come Carlos, por decirlo? Manzanas. Listo, ese es el objeto directo. ¿Cómo lo reconoces con esta formulita? Vas a poner que, el verbo, ¿no? Que, y mi verbo en este caso es come. ¿Qué come? Y mi sujeto, Carlos. ¿Qué come Carlos? Y mi respuesta, ¿cuál sería? Manzanas. Muy bien, ese es mi objeto directo. Muy bien, una vez tenemos clarito estos conceptos del predicado y el objeto directo, ahora sí pasamos a las clases de verbos. Fíjate, tenemos los verbos copulativos, verbos que unen al sujeto y al predicado. Mira, Juan es un gran ingeniero. El verbo ser, el verbo es que ves aquí, ¿no? Ese siempre va a ser un verbo copulativo. ¿Por qué, profe? Porque está uniendo al sujeto, que es Juan, y al predicado, un gran ingeniero. Mira, aquí también, ¿no? Los niños resultaron ilesos. Mira, usted está uniendo lo mismo. Los niños, el sujeto, resultaron ilesos, el predicado. Profe, y esos verbos también como los reconozco. Tú puedes agarrar, fíjate, y tacharlo. Puedes tachar todo el predicado menos el verbo, ¿no? Lo tachas todo esto. ¿Tendría sentido? Juan es. No tiene sentido, ¿verdad? Necesita algo. Igual, los niños resultaron. ¿Tendría sentido? Mira, los niños resultaron. Si tacho todo el predicado menos el verbo, no tiene sentido, ¿verdad? Así los puedes reconocer los copulativos. En cambio, los no copulativos pueden tener sentido por sí solos. Dice, verbos que por sí solos forman predicados. Mira, ella baila. Listo, yo digo solo eso y tiene sentido. Mi mamá cocina. Yo también digo solo eso y ya tiene sentido. Y le puedo agregar delicioso, ¿no? Pero como puedes ver, los no copulativos tienen sentido. Como aquí dice, forman predicado por sí solos. Entonces puede terminar aquí la oración y tiene sentido. En cambio, los copulativos no. Ellos necesitan de un predicado. Muy bien. Ahora, profe, vayamos a los transitivos. Se necesita el objeto directo para entender el verbo. ¿Qué era el objeto directo? Fíjate. Era es sobre quién recae la acción. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Yo escribo que, le agrego el verbo y el sujeto. Mira, nos dice que los transitivos necesitan el objeto directo. Entonces, sí o sí tienen que tener objeto directo. Mira el ejemplo. Ana colecciona. Entonces, yo aplico mi fórmula, ¿no? ¿Qué colecciona Ana? Sería, ¿no? Que el verbo es colecciona, colecciona. ¿Qué colecciona? Y el sujeto es Ana, Ana. ¿Qué colecciona Ana? Pero imagínate que mi oración terminase aquí también.
Entonces no tiene sentido también, ¿no? Ana colecciona. Necesito el objeto, necesito saber qué colecciona. Si no, no tiene sentido en mi oración. Igual, ayer compré helado de fresa. Imagínate que yo tacho helado de fresa. Tampoco tiene sentido. Ayer compré. Ese verbo necesita un objeto directo. Necesita sobre quién recaer. Y en cambio los intransitivos, mira, no necesitan presencia del objeto directo. El perro corrió. Listo. No necesita un objeto directo, ¿no? No necesita. El perro corrió, no sé, corrió parque. No tiene sentido incluso. Entonces simplemente así tienen sentido. El perro corrió y le agregas, ¿no? En el campo. En el campo será objeto directo. Fíjate, hagamos la pregunta. ¿Qué corrió el perro? Y esa pregunta tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Qué corrió el perro? Si no tiene sentido la pregunta, significa que no necesita el objeto directo. Entonces es un verbo intransitivo. Igual, José duerme en la mañana. Entonces hagamos mi pregunta para reconocer el objeto directo. ¿Qué duerme José? Qué oración tan rara. Entonces así me doy cuenta que el verbo dormir o duerme es no transitivo o intransitivo, mejor dicho. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto clarito, vamos con los ejercicios. Mira, subraya el verbo y escribe si es verbo copulativo o no copulativo. Primerito encontramos el verbo. Su esposo baila música criolla. ¿Cuál será la acción? A ver, ¿esposo será acción? No. Baila música criolla es la acción completa, ¿verdad? Pero el verbo recuerda que es solo una palabrita. Ese va a ser baila. Baila, ¿verdad? Es la acción por sí mismo. Baila. Esa es mi acción. Su esposo baila música criolla. Pero baila será un verbo copulativo o no copulativo. Recuerda que los copulativos son los que unen al sujeto y al predicado. Mira, unen al sujeto y al predicado. Yo te había enseñado que para reconocerlos necesitan sí o sí de predicado para tener sentido. Si tú tachas todo esto, no tiene sentido. En cambio, los no copulativos no necesitan del predicado. Ella baila. Mi mamá cocina. Yo le puedo agregar, ¿no? Delicioso. Pero no lo necesita. Aquí, su esposo baila música criolla. Entonces me quito todo esto, música criolla, lo quito. Entonces sí tiene sentido, ¿verdad? Su esposo baila. Igual aquí está, mira. Ella baila. Mira, es no copulativo. Así que es sencillísimo. No copulativo. No copulativo. Muy bien. No copulativo. Vayamos con el siguiente tema. Siguiente pregunta. Encierra el verbo y coloca T de transitivo o I de intransitivo según el caso. La historia encantó a los niños. Hay que encontrar primero el verbo. Eso vas a hacer siempre, por favor. Primero encuentra el verbo. Mira, la historia encantó a los niños. ¿Dónde está el verbo? ¿Niño será verbo? No. Historia tampoco. Encantó. Ese es el verbo. Es la acción. Encantó. Ese es mi verbo. Listo, profe. Ese es mi verbo. Entonces, me dice que coloque T de transitivo o I de intransitivo. Mira, entonces recordamos, ¿no? Los transitivos necesitan el objeto directo, los intransitivos no necesitan el objeto directo. ¿Cómo encuentro el objeto directo? Con esta preguntita. ¿Qué verbo más sujeto? Muy bien, entonces, mira, vamos a encontrar la palabra que. ¿Qué? Ponemos que, ¿no? Y ahora el verbo encantó. Mi sujeto ahora, la historia. ¿Qué encantó la historia? Es una pregunta que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que esta oración no tiene objeto directo. No necesita objeto directo. Entonces, ¿cuáles no necesitan objeto directo? No necesitan presencia del objeto directo, los intransitivos. Es una oración intransitiva, ¿no? Con verbo intransitivo, perdón. Intransitivo, le colocamos su i. Vamos con los ejercicios que siguen. Mira, aquí nos dice, completa con un verbo de acuerdo a la clase señalada en cada oración. Mira, el primerito nos dice con un verbo no copulativo. Ya. Entonces dice, Marcos en la empresa. ¿Qué verbo no es copulativo? Recordamos, los copulativos necesitan el predicado para tener sentido. En cambio, los no copulativos pueden ir solitos y ya tienen su sentido, ¿no? Entonces recuerda, Marcos, un verbo no copulativo. Podría decir está en la empresa. A ver, probemos, ¿ya? Probemos. Marcos está en la empresa. Tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Por qué, profe?
Porque fíjate que está es un verbo copulativo. ¿Por qué? Mira, imagínate que yo quite todo esto. En la empresa lo quito. Entonces leo lo que me queda. Marcos está. Necesita predicado sí o sí. Entonces es un verbo copulativo. Y aquí me dice que le pongo un verbo no copulativo. Mira, aquí me dice. Aquí me dice no copulativo. Entonces prueba con el verbo trabajar. A ver. Marcos trabaja. Marcos trabaja en la empresa. Ese sí es un verbo no copulativo. ¿Por qué, profe? Imagínate que yo le quite todo esto de aquí. Imagínate que yo le quite todo esto. Dice Marcos trabaja. Tiene sentido, no necesita el predicado. Entonces sí es un verbo no copulativo. Vamos con el último ejercicio. Coloca los verbos entre paréntesis rojo transitivo o azul intransitivo. Mira, entonces otra vez si es transitivo de rojito y si es intransitivo de azulito. La oveja come pasto en el campo. Reconocemos el verbo primero. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces lo ponemos con negrito. La oveja come pasto en el campo. Mm, ¿Dónde está la acción? Come pasto en el campo, ¿verdad? Come pasto en el campo es la acción completa. Pero ¿cuál es mi palabrita exacta que me habla de la acción? ¿Pasto? ¿Campo? No, come, ¿verdad? Esa es mi palabrita, la que me habla exactamente de la acción. Come. Listo, entonces, profe, ¿será un verbo transitivo o intransitivo? Mm, Vamos a analizarla. Mira, aquí está. Come. Recuerda, si sería transitivo, necesita sí o sí del objeto directo, y si fuese intransitivo, no es necesario. Hacemos la pregunta, ¿no? Para hallar el objeto directo. ¿Qué come? Y el sujeto, no olvides, la oveja. ¿Qué come la oveja? Ah, mira, mi respuesta sería pasto, ¿verdad? Pasto. Muy bien. Este va a ser mi objeto directo. Mi objeto directo. Listo, profe. Entonces, eso quiere decir que es una oración con verbo transitivo o intransitivo. Tiene objeto directo, entonces podríamos decir que es transitivo, ¿no? Pero ¿lo necesita? La oveja come en el campo. Yo podría decir eso, ¿no? Y también tiene sentido. No necesita el objeto directo. Lo tiene, pero no lo necesita. Entonces es un objeto, perdón, es un verbo intransitivo. ¿Por qué, profe? Porque no lo necesita. Fíjate, nos dice intransitivos. No necesitan presencia del objeto directo. Puede tenerlo, ¿no? Pero no es necesario. En cambio, si fuese transitivo, 100% necesario. Entonces lo subrayamos, lo encerramos de azul, mejor dicho. Ah, no, paréntesis de azul. ¿Por qué, profe? Porque es intransitiva. Aquí nos dice, de azul los intransitivos. Tiene objeto directo, pero, profe, sí lo tiene, pero no lo necesita. Porque si yo lo quito, quito el objeto directo. Imagínate, ¿no? Pasto, lo quito esto. Tiene sentido. La oveja come en el campo. Tiene sentido mi oración, entonces no necesita el objeto directo. Es un verbo intransitivo. Muy bien, como puedes ver, está súper sencillo el tema de los verbos y sus clases, ¿no? Es todo por mi parte. Nos vemos pronto. Cuídate. Adiós. Por favor, completa los ejercicios y como puedes ver, la comunicación es papayita. Chao, chao. Nos vemos.